Bienvenidos como siempre a su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es para anunciar una reconciliación, ojalá. Pero sí para analizar una situación que, para ser honestos, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como ya habrán visto en el título, Demet explota. Y no precisamente de alegría. Al parecer, una confesión impactante ha provocado una reacción, digamos, intensa, por parte de nuestra querida Demet. Y sí, lo adivinaron, esta confesión tiene todo que ver con Can. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que entremos en materia, les pido ese favorcito de siempre, si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de las noticias bomba que les traemos cada semana. Y ahora sí, vamos al lío. A ver, pongámonos en contexto. Sabemos que la relación entre Demet y Can siempre ha sido complicada. Desde que protagonizaron *Erkencicus Pájaro Soñador, la química en pantalla era innegable. Los rumores de romance fuera del set no tardaron en surgir y, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las señales eran bastante claras. Hubo idas y venidas, silencios sospechosos, fotos comprometedoras, en fin, un culebrón digno de una telenovela turca. Después, como ya saben, Can se fue a Italia, su carrera despegó aún más y, al parecer, la distancia hizo lo suyo. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía y eventualmente rehizo su vida. Se casó con Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente duró poco. Pero bueno, esa es otra historia que ya hemos cubierto en el canal. El punto es que aunque ambos han seguido adelante, la sombra de ese romance pasado siempre ha estado presente. Los fans obviamente no olvidan y siguen soñando con una reconciliación que, seamos realistas, parece cada vez más improbable. Esa esperanza, alimentada por gestos sutiles, miradas robadas en eventos públicos posteriores y la constante insistencia de los medios, se ha convertido en una llama que, por más que intenten apagar, siempre encuentra una manera de reavivarse. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora para que Demet explote? Pues resulta que recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones, digamos, bastante reveladoras. En una entrevista para un medio italiano, Can fue preguntado sobre su relación con Demet durante las grabaciones de *Erkencicus*. Hasta ahí, todo normal. Pero la respuesta que dio, agárrense. Can, con su característico estilo directo y sin filtros, admitió que sí, que hubo algo más que una simple amistad con Demet. Dijo que la química era tan fuerte que era imposible no sentir algo. Incluso llegó a insinuar que hubo momentos muy íntimos entre ellos, aunque sin entrar en detalles escabrosos. Utilizó frases como la atracción era palpable, era inevitable sucumbir a la pasión, y vivimos momentos muy intensos fuera del set, dejando mucho a la imaginación y encendiendo la mecha de la polémica. No dio nombres concretos de situaciones, pero la insinuación era tan fuerte que no dejó lugar a dudas para los más avispados. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según fuentes cercanas a Demet, estas declaraciones no le sentaron nada bien. Al parecer, ella se sintió expuesta y utilizada. Considera que Can revivió un capítulo de su vida que ya había superado y que, además, lo hizo de una manera irrespetuosa. La palabra que más se repite entre sus allegados es traición. Se siente traicionada por la falta de consideración de Can hacia su privacidad y hacia el impacto que estas declaraciones podrían tener en su presente. ¿Pero por qué esta reacción tan intensa? Bueno, hay varias teorías al respecto. Primero, hay que tener en cuenta que Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Nunca le ha gustado airear sus intimidades y mucho menos que otros lo hagan por ella. Ella siempre ha mantenido una postura profesional frente a la prensa, separando su vida personal de su carrera. Esta exposición forzada, por lo tanto, se percibe como una violación a su intimidad y un ataque a su imagen cuidadosamente construida. Segundo, recordemos que Demet viene de un matrimonio fallido. Es posible que estas declaraciones de Can hayan removido viejas heridas y le hayan hecho revivir momentos dolorosos. Además, es probable que le preocupe cómo estas declaraciones puedan afectar su imagen pública y su carrera profesional. La sombra de su divorcio aún pesa sobre ella, y este nuevo escándalo podría complicar su camino hacia la reconstrucción personal y profesional. Los medios ya están especulando sobre si estas declaraciones fueron un factor en su divorcio, lo cual añade más presión sobre Demet.
Tercero y quizás lo más importante es que Demet podría estar sintiendo que Khan está aprovechándose de su fama para generar polémica y conseguir más atención mediática. No olvidemos que Khan es un maestro en el arte de la controversia y que sabe muy bien cómo llamar la atención. Siempre ha sido un personaje polémico, conocido por sus declaraciones sin filtro y sus acciones que a menudo desafían las convenciones. Para Demet, esto podría sentirse como una forma de manipulación y una falta de respeto a su trayectoria. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet está furiosa. Y no se ha quedado callada. Aunque no ha hecho ninguna declaración pública directa, sus redes sociales han sido un reflejo de su estado de ánimo. Ha publicado mensajes ambiguos, frases inspiradoras y canciones con letras que parecen dirigidas a Khan. Su actividad en redes sociales se ha vuelto más intensa, pero también más críptica, dejando a los fans intentando descifrar el significado oculto de cada publicación. Por ejemplo, compartió una historia en Instagram con una frase que decía: "El silencio también es una respuesta". Muchos interpretaron esto como una indirecta a Khan, insinuando que ella prefiere no entrar en su juego y que su silencio habla por sí solo. Esta frase, compartida sobre un fondo negro y sin ningún otro comentario, resonó fuertemente entre sus seguidores, quienes la interpretaron como una señal de su descontento y su decisión de no alimentar la polémica. También publicó una canción de desamor con una letra que habla de traición y decepción. Los fans, por supuesto, no tardaron en relacionar la canción con Khan y en comentar que Demet está expresando su dolor y su frustración a través de la música. La canción, cuyo título se traduce como Promesas rotas, habla de la decepción de descubrir que la persona que amabas no era quien creías que era, y de la dificultad de superar una traición. Los comentarios en la publicación se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de críticas a Khan. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos medios turcos han informado que Demet ha contactado a sus abogados para estudiar la posibilidad de demandar a Khan por difamación. Al parecer considera que sus declaraciones son falsas y que dañan su reputación. Los rumores apuntan a que Demet está considerando seriamente todas sus opciones legales, incluyendo una posible demanda por difamación y daños a su imagen pública. Sus abogados estarían recopilando pruebas y analizando las declaraciones de Khan para determinar si existen bases legales para proceder. Obviamente esto es solo un rumor y no hay nada confirmado. Pero lo cierto es que la tensión entre Demet y Khan es palpable y que la situación podría escalar aún más. La posibilidad de una batalla legal entre dos de las estrellas más grandes de Turquía ha generado una gran expectación en los medios y en el público. Muchos se preguntan si llegarán a un acuerdo fuera de los tribunales o si la disputa se resolverá ante un juez. Ahora bien, analicemos un poco la actitud de Khan. ¿Por qué hizo estas declaraciones? ¿Qué pretende conseguir? Pues, como decíamos antes, Khan es un experto en generar controversia. Sabe que cualquier cosa que diga sobre Demet va a generar titulares y va a aumentar su popularidad. Su historial de declaraciones polémicas y su actitud desafiante lo han convertido en un personaje que siempre está en el centro de la atención mediática. Además, no olvidemos que Khan está promocionando nuevos proyectos en Italia. Es posible que haya aprovechado la oportunidad para hablar de su pasado con Demet y así generar más interés en su trabajo. En Italia, Khan ha logrado consolidar una carrera exitosa, protagonizando series de televisión y películas que han alcanzado gran popularidad. Al hablar de su pasado con Demet, estaría atrayendo la atención del público turco y del internacional, generando así una mayor expectación sobre sus nuevos proyectos. También hay quienes creen que Khan podría estar intentando reconquistar a Demet. Después de todo, nunca ha ocultado su admiración por ella y siempre ha reconocido que la química entre ellos era especial. A pesar de los años transcurridos y de las vidas que han construido por separado, algunos creen que Khan aún guarda sentimientos por Demet y que estas declaraciones podrían ser un intento de llamar su atención y reavivar la llama del pasado. Sin embargo, esta teoría parece poco probable. Demet está muy dolida y resentida con Khan. Es difícil imaginar que pueda perdonarlo después de lo que ha hecho. La traición y la exposición pública de su intimidad han generado una profunda herida en Demet, lo que hace que una posible reconciliación parezca prácticamente imposible. Además, Demet ha demostrado en el pasado que es una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. En fin, mis chismosos, este drama nos tiene a todos en vilo. No sabemos cómo va a terminar esta historia, pero lo que sí sabemos es que va a seguir dando que hablar.
Estén atentos al canal porque les mantendremos informados de todas las novedades. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar el rumbo de esta historia. Estaremos atentos a las redes sociales de ambos, a las declaraciones de sus representantes y a las informaciones que surjan en los medios turcos e italianos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can se equivocó al hacer estas declaraciones? ¿Creen que Demet tiene motivos para estar enfadada? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación entre ellos? ¿O creen que esta situación terminará en una batalla legal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus puntos de vista son muy importantes para mí y me ayudan a entender mejor esta compleja situación. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Recapitulando, vimos como una confesión impactante de Can Yaman sobre su pasado con Demet Özdemir ha provocado una explosión de furia en la actriz. Analizamos las posibles razones detrás de esta reacción y las posibles consecuencias de esta situación. Desde la violación de la privacidad hasta el posible intento de manipulación mediática, hemos explorado todas las aristas de este drama. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre les traigo las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, ofreciéndoles una perspectiva única y sin filtros sobre los dramas y las controversias que rodean a sus estrellas favoritas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir mi contenido con sus amigos. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto y estoy muy agradecida por tenerlos en mi comunidad. Su fidelidad y su entusiasmo me inspiran a seguir buscando las noticias más impactantes y a ofrecerles el mejor contenido posible. Y ahora sí, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre este drama entre Demet y Can. Los leo a todos. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean aún más interesantes y relevantes para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse chismosos. Porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Hasta la próxima.